España está dejando atrás la sexta ola de una pandemia que empezó en 2020. En el horizonte a largo plazo, Europa diseña ya nuevas estrategias con el objetivo de mejorar la reacción ante un posible fenómeno capaz de poner de nuevo en jaque el sistema sanitario. Tras más de 2 años del estallido de la pandemia, la Comisión Europea abona el terreno de cara a futuras crisis, un plan de respuesta dotado con 1.300 millones de euros anuales para poder adelantarnos al peor de los escenarios posibles. Está muy bien tener los planes, pero hay que ejecutarlos, monitorizarlos, desarrollarlos. No solo sirve el aprobarlos. Los coronavirus nos han descubierto que lanzándonos una alerta en el 2002-2003, nosotros no hemos sido capaces de prever que pudiera llegar hasta esto. El SARS-CoV-2 se ha impuesto a una tecnología que aspiraba a ser caballo ganador. Todos somos generadores de datos útiles para algoritmos de inteligencia artificial, pero el potencial de este sistema para anticiparse a la crisis se apagó ya en los primeros compases, cuando faltaban pruebas diagnósticas para todos, en ese momento datos cruciales. Aquello que no se ve no se puede vigilar. Los datos los producen principalmente encuestadores, que son rastreadores, y luego los laboratorios de microbiología. Si ellos no tienen capacidad de producir el dato, podemos tener los sistemas de inteligencia artificial más eficaces del mundo, pero la información no llegará. Y cuando finalmente lo hace, surge otro obstáculo. La información de los pacientes no está vertebrada. Al tener los datos desagregados y al tener los datos en silos, no se puede tomar una decisión global debido a esa falta de integración. Es el reto que afrontan las instituciones. Son importantes no solamente tener el dato, sino la calidad del dato. Y eso implica conectar grandes volúmenes de información de diferentes campos: sanidad ambiental, sanidad animal, salud laboral o movilidad, entre otros muchos, tejiendo una extensa red de datos que añadiría criterio a la toma de decisiones. Eso es algo que la ciudadanía a veces cree que está disponible para epidemiología y salud pública. No es verdad, son bases de datos inconexas cuyo trabajo de integración tarda muchísimo. Si se tuvieran muchísimas historias clínicas disponibles, pues uno puede ver en función de las patologías previas, puede predecir cuál va a ser la gravedad o la posible gravedad que va a tener un paciente concreto. No obstante, el Big Data y la inteligencia artificial no son un fin en sí mismos, sino una herramienta para combatir una eventual crisis. No sirve de nada integrar información si no va acompañada de unas medidas de prevención y control. Y es la parte difícil, porque incide sobre factores estructurales. Y sobre los factores estructurales toda la ciudadanía y toda la clase política tiene opiniones. Mejorar la comunicación de esas medidas, apuntan, es otra de las asignaturas pendientes. Yo creo que la pandemia nos ha mostrado que a veces la ciencia, por muy verdadera que se muestre, tiene que ser capaz de cautivar. Hay algo curioso, más de un año después de demostrar las vacunas, su seguridad y su eficacia, seguimos teniendo personas que le niegan algo que la realidad lo ha demostrado. ¿Dónde está el problema? Posiblemente en la comunicación. Se trata de convencer para vencer a tiempo. 2 años después y tras 6 olas, en España han muerto más de 100.000 personas por COVID. Ahora mismo la incidencia acumulada se mantiene estable, está en los 430 casos por cada 100.000 habitantes, aunque hoy ha subido unas décimas respecto a ayer. El resto de indicadores siguen en riesgo bajo, tanto las hospitalizaciones como las camas en cuidados intensivos. Y si miramos al resto de Europa, la situación es muy similar. Los contagios siguen en riesgo muy alto, pero a pesar de esos datos, la baja letalidad de esta variante Omicron ha hecho que cada vez sean más los países que han pasado ya a una nueva normalidad y han dejado atrás las restricciones. El Día de la Libertad llamaron en Dinamarca el 1 de febrero pasado, cuando se eliminaron todas las restricciones por el COVID, justo cuando la incidencia era récord mundial. Pero el número de contagios había dejado de tener sentido. Lo importante, nos dice Michael Bank, asesor del gobierno danés, es que no hay una alta hospitalización. Eso sí, reconoce, aún hay una cifra alta de muertos entre la gente mayor. Pero el 50% de la gente que muere con COVID no muere por COVID, sino por otras causas. Hubo un consenso unánime en el Parlamento y en la sociedad para eliminar las medidas, nos recuerda el profesor Bank. El resultado es que estamos viviendo un boom económico en el comercio y la gastronomía, nos asegura Thor Stramer, de la Asociación de Comercio y Servicio. El ejemplo de Dinamarca lo siguieron inmediatamente Países Bajos, Noruega, Finlandia y Suecia, un país que desde el principio ha abordado la pandemia casi como si fuera una gripe.
Esta misma semana se han sumado otros países, Suiza o Austria, que además va a eliminar la vacuna obligatoria introducida el 1 de febrero. Y en países del este de Europa donde la pandemia atacó muy duro, como Eslovaquia o la República Checa, Rumanía, Bulgaria o Polonia, acaban de caer también todas las medidas, excepto la mascarilla en hospitales y residencias. La más retrasada es Alemania, donde la incidencia ha vuelto a rebotar a máximos, con casi 1000 muertos a la semana, pero va a eliminar casi todas las restricciones el próximo 20 de marzo. Inma tiene cáncer de pulmón desde hace 5 años. Es una de las más de 900.000 personas menores de 60 años especialmente vulnerables al COVID, pacientes cuyo sistema inmune no les protege bien frente a virus y bacterias. A ella la pandemia le pilló en mitad del tratamiento. Estás con la angustia y el miedo que no sabes si quedarte sin tu dosis o arriesgarte a ir al hospital y contagiarte. Ella no ha interrumpido las sesiones, 89 lleva, pero no ha sido lo habitual. Nos hemos saltado tomas de medicación, no hemos tenido pues, esa regularidad, ¿no? También en el hábito de vida, en cómo comemos, movernos. Hemos empeorado, un 43% de nuestros pacientes ha sumado una nueva patología. Para Blanca, trasplantada de pulmón, hacer deporte diario es una obligación. En lo peor de la pandemia ha hecho sesiones de hasta 4 horas de spinning en casa. Aún así, el encierro le ha pasado factura. Perdí un 10% de capacidad pulmonar. Los 2 años después he conseguido recuperar hasta un 15%. Han sido 2 años de muchísimo trabajo. Otro obstáculo, las vacunas han sido grupo prioritario. En algunos casos ya llevan 4 dosis. Sin embargo, no han sido tan efectivas para ellos. A los pacientes trasplantados es a los que, digamos, menos protección les ha aportado. ¿Por qué? Porque son pacientes que tomaban tratamientos inmunosupresores. Se estima que 1 de cada 10 pacientes vulnerables no han respondido bien a la vacuna. Para ellos hay 2 tratamientos alternativos. Los anticuerpos monoclonales específicos y los antirretrovirales nuevos, que son en pastillas. Los 2 tratamientos van a permitir que podamos prevenir que se infecten. Las restricciones se han ido levantando para la población general. Para el resto la enfermedad se gripaliza, pero no para Blanca o para Inma. Voy a seguir teniendo los cuidados que llevo teniendo estos 2 últimos años, que me ha ido muy bien porque no he dado positivo en COVID. Por desgracia, pues tengo que evitar, que eso sí que me duele mucho, pues que el besar o el que me besen. Eligen cuidarse más, pero también les gustaría que el resto de la sociedad cuidara de ellos. A las empresas, a los colegios. A mí me encantaría que se organizara, que se pensara en zonas para pacientes de alto riesgo. Para nosotros el teletrabajo ha sido lo mejor. Empatía, solidaridad, de nuevo como arma frente al virus. La clave para que estemos en la situación actual ha sido el desarrollo de las vacunas. Se llevan poniendo más de un año y aunque se ha avanzado mucho, sigue habiendo diferencias notables en el mundo. Europa, gran parte de América, China y Australia están a la cabeza, lo ven en un color verde más intenso, con un amplio porcentaje de población ya con la pauta completa, más del 70%. Sin embargo, el contraste es enorme con África, donde algunos países, ya lo ven, en color rojo no llega ni al 5% de población inmunizada. Ahí en esa brecha está el mayor riesgo de que el virus coja fuerza mediante nuevas variantes. Esa variante Omicron se detectó, como saben, en Sudáfrica. Hoy en el país solo un 30% de la población está vacunada. Un equipo de Radio Nacional de España ha visitado allí el único laboratorio de todo el continente que ha conseguido replicar la vacuna de Moderna y que trabaja ya para conseguir una propia. Si algo ha dejado claro la pandemia de la COVID-19 es la falta de una infraestructura sanitaria y farmacéutica en África que permita la producción de vacunas de nueva tecnología. Aquí en este continente apenas el 15% de sus 1.200 millones de habitantes tienen la pauta completa de una vacuna contra la COVID-19. Y en este laboratorio de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, Afrigen ha intentado desarrollar una vacuna propia contra la COVID-19. Si lo consiguen en los próximos meses, sería la primera de todo el continente y supondría un gran hito para el futuro del tratamiento de enfermedades propiamente africanas gracias a la nueva tecnología de ARN mensajero. Otro equipo de Radio Televisión Española ha viajado a Manaos, a la capital del Amazonas de Brasil, un punto crítico en el planeta para adelantarnos a futuros virus que pueden transmitir los animales salvajes. Los humanos han ido invadiendo poco a poco su hábitat. Para dar con los cazadores de virus, nos adentramos hasta el corazón de la selva de Brasil, a 300 kilómetros de Manaos.
Esta noche preparan las redes porque hay que cazar a uno de los animales de la selva en el que se alojan más virus. Atrapados 12 murciélagos en media hora. Luego se transportan hasta este laboratorio, también en mitad de la selva. Aquí los científicos atrapan virus. Tenemos amostras de sangre. Les hacen todas las pruebas necesarias para saber si tienen enfermedades. Nos cuentan, han descubierto que los murciélagos que viven cerca de los humanos tienen más virus que los que viven apartados. Hay que estar preparados para hacer frente a futuras pandemias, cuenta. Para eso es clave saber si esas enfermedades que están circulando empeoran. El Amazonas es un entorno único, un laboratorio natural para los científicos, porque aquí hay más virus que estrellas en nuestra galaxia. Y hablamos de más de 400.000 millones, y casi todos desconocidos. El del COVID-19 nos pilló por sorpresa y se sospecha que el contagio vino de un animal salvaje. El virus de la fiebre amarilla, el dengue, todos vienen de animales salvajes, cuenta, y por culpa de la deforestación y el desequilibrio natural, los humanos enferman. Y Manaus es precisamente un ejemplo de contacto directo con estas enfermedades. Porque Manaus está literalmente en mitad del Amazonas. En solo 25 años su población se ha duplicado. Ahora tiene más de 2 millones de habitantes. Pero claro, la ciudad también ha crecido. Ha crecido tanto en extensión que en muchos lugares, sobre todo en la periferia, ese límite entre selva y ciudad ya no existe. Se ha borrado. Y eso tiene riesgos. Todas estas casas, en 10 años se ha crecido la ciudad para este lado. Todo es una antigua invasión. La comunidad de Ciudad de Dios se construyó engullendo la selva, se rompió el ecosistema natural, los virus se dispersaron y las enfermedades se dispararon. Ahora ya lo ven, es el último barrio antes de la Amazonía. Também no existía. Dali de baixo también. Todo era selva. Sí. Sí. Hubo muchos mosquitos, también arañas, serpientes. Nos cuenta Gelson, que se crió en este barrio. Sí, yo me compré esta casa porque aquí había una gran selva tropical. Este lugar estaba lleno de árboles, que no se podía ni ver el sol. Pero de repente un día llegaron unas máquinas excavadoras, llegó un montón de gente, de colonos, y destruyeron toda esa vegetación. En ese tiempo aparecieron enfermedades como la malaria, como lismaniosis, animales venenosos como serpientes. La selva se desangra, advierten, y las consecuencias pueden ser letales. De ahí la importancia de conservarla y del trabajo también de los científicos. Son los que están en primera línea de una guerra invisible y global. ¿Quién sabe si alguno de ellos detecta el virus que podría provocar la próxima pandemia?